Hola, bienvenidas y bienvenidos de parte del Centro de Aprendizaje Activo, el equipo que te acompaña en tu proceso de estudio para lograr el máximo puntaje en tu próximo examen de admisión y promoción docente. Es un gusto saludarles y poner en sus manos este nuevo audiolibro sobre los campos formativos propuestos en el documento Aprendamos en Comunidad. Los campos formativos para comprender y transformar nuestra realidad, fascículo 3, publicado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu. En esta ocasión, centraremos nuestra atención de manera especial en el campo formativo lenguajes, uno de los pilares del Plan de Estudio 2022 para la educación básica en México. ¿Por qué subrayar lenguajes? De acuerdo con el plan y con las reflexiones ofrecidas en el fascículo, el campo formativo lenguajes impulsa la comunicación, la creatividad y la capacidad de simbolizar la realidad a través de diversos medios orales, escritos, artísticos, literarios, tecnológicos y multimedia. La escuela, como ámbito privilegiado de intercambio e interacción humana, se afianza de los lenguajes para fomentar la expresión de sensaciones, emociones, ideas y comprensiones de nuestro mundo. Antes de comenzar, queremos rememorar que somos el Centro de Aprendizaje Activo y nos alegra contar con su confianza y colaboración. Les invitamos a darle me gusta a nuestro canal, compartir este material con colegas y amistades que puedan beneficiarse de él, y sobre todo, a suscribirse para seguir recibiendo contenido. Les deseamos mucho éxito en su valiosa labor. Comencemos. El campo formativo lenguajes, según la propuesta curricular 2022 y las reflexiones de Aprendamos en Comunidad. Los campos formativos para comprender y transformar nuestra realidad, gira en torno a la capacidad humana de simbolizar, expresar y comunicar. Su potencial va más allá de la lectura y escritura tradicionales. Abarca la oralidad, las expresiones artísticas, la multimodalidad y la integración de nuevas tecnologías. El campo formativo lenguajes cumple un rol fundamental de articulación, pues reconoce la diversidad de formas de comunicación y expresión. La escuela debe abordar múltiples lenguas, contextos y culturas. En la educación básica de México, por ejemplo, hay presencia de lenguas indígenas o variantes de una misma lengua que conviven con el español, y lenguajes artísticos y digitales conviven con el uso oral y escrito. Desarrolla habilidades para la comprensión y la producción. No se limita a la decodificación textual, sino que impulsa la comprensión crítica de lo que se escucha, lee o ve, y la expresión creativa para nombrar y representar la realidad. Fomenta la apropiación de la cultura escrita, audiovisual y digital. Uno de los retos contemporáneos es formar a los estudiantes para que sean competentes en diferentes escenarios, desde la participación en comunidades virtuales, la creación de textos y la interpretación de información científica, hasta la lectura de la realidad cultural y social donde viven. Da un sentido estético y humanista. El campo lenguajes invita a apreciar la belleza de la palabra escrita, la musicalidad de una lengua, la riqueza de las tradiciones orales y la posibilidad de la expresión artística, danza, teatro, pintura, etc. Contribuye al sentido de comunidad. El uso compartido del lenguaje fortalece la identidad colectiva, al permitir que las y los estudiantes expresen lo que piensan y sienten, y escuchen a los demás, generando empatía y participación. Además, el fascículo incide en la necesidad de que el campo formativo lenguajes se vincule con las otras esferas del conocimiento, especialmente cuando en la escuela se trabaja a partir de problemas o situaciones reales que preocupan a la comunidad. Por ejemplo, si se toma el caso de una problemática medioambiental, las niñas y los niños podrán diseñar carteles o folletos para difundir las medidas de prevención, lenguajes, dialogar sobre las implicaciones sociales, de lo humano y lo comunitario, investigar las bases científicas del problema, saberes y pensamiento científico, y reflexionar sobre la ética y la responsabilidad compartida, ética, naturaleza y sociedades. Esta aproximación impulsa la integración curricular y la superación de la fragmentación disciplinar, generando un enfoque más complejo y robusto. Los lenguajes, en definitiva, atraviesan el quehacer escolar y son la herramienta que posibilita la articulación con los otros campos, haciendo de la comunicación, la expresión y la comprensión críticas las claves de un aprendizaje verdaderamente transformador. 15 preguntas clave para una mayor comprensión. A continuación, se presentan 15 preguntas frecuentes que buscan detallar el sentido, la implementación y el alcance del campo formativo lenguajes en la dinámica escolar, en el marco del Plan de Estudio 2022 y de las orientaciones dadas por Aprendamos en Comunidad. Cada pregunta incluye una respuesta amplia que puede servir de guía para directivos, docentes, madres y padres de familia, así como para cualquier persona interesada en la mejora de la calidad educativa. 1. ¿Qué distingue al campo formativo lenguajes en la nueva organización curricular?
El campo formativo lenguajes no se reduce a la asignatura de español ni a la enseñanza de una sola lengua. Más bien abarca el estudio y la práctica de diversas modalidades comunicativas: lectoescritura en español, lenguas originarias, lenguajes artísticos, danza, teatro, música, pintura, etc., lenguajes digitales y nuevos medios. Su intención es que el estudiantado reconozca la diversidad lingüística y cultural, y desarrolle habilidades de expresión y comprensión en múltiples entornos. Bajo esta lógica, se promueve una visión que vincula la creatividad, la reflexión crítica y la responsabilidad social a través de la palabra y la imagen. 2. ¿Por qué es importante centrar la atención en la enseñanza de múltiples lenguajes? En la sociedad actual, niñas, niños y adolescentes se enfrentan a innumerables formas de comunicación: redes sociales, producciones audiovisuales, libros impresos y digitales, expresiones escénicas, murales, podcasts, etc. El dominio o, al menos, la conciencia de estas diferentes modalidades comunicativas les permite ejercer un pensamiento crítico ante la información que consumen y, al mismo tiempo, generar sus propias producciones con creatividad y pertinencia. Además, la variedad de lenguajes fortalece la inclusión, al reconocer que no todos los estudiantes se relacionan con el mundo de la misma forma ni tienen las mismas herramientas expresivas. 3. ¿Cómo se vincula el campo formativo lenguajes con los demás campos: ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario, saberes y pensamiento científico? El fascículo resalta que los lenguajes sirven de hilo conductor para articular el aprendizaje y favorecer la colaboración interdisciplinaria o transdisciplinaria. Por ejemplo, al abordar un tema científico, saberes y pensamiento científico, las y los estudiantes pueden crear revistas divulgativas, infografías o videos para presentar conclusiones a la comunidad, empleando diversos lenguajes. Para un proyecto sobre la identidad cultural, de lo humano y lo comunitario, podrían recopilar relatos orales de sus abuelos, traduciéndolos en narraciones escritas o representaciones teatrales. Si se reflexiona sobre la responsabilidad ambiental, ética, naturaleza y sociedades, los estudiantes podrían componer canciones de protesta o difundir mensajes en redes para sensibilizar a sus compañeros. En todos estos casos, lenguajes posibilita la comunicación efectiva y la expresión de ideas, potenciando los objetivos de los otros campos. 4. ¿Qué aprendizajes busca desarrollar el campo formativo lenguajes en las y los estudiantes? Según el Plan de Estudio 2022, el campo formativo lenguajes pretende que el estudiantado desarrolle competencias comunicativas tanto orales como escritas, en diferentes soportes, digitales, impresos, etc. Fortalezca la comprensión lectora y la capacidad de análisis crítico de textos literarios, científicos, periodísticos, etc. Valore las lenguas y culturas, reconociendo la diversidad lingüística de México y del mundo, y promoviendo la educación intercultural. Exprese su mundo interior, emociones, ideas, y se relacione empáticamente con el de los demás, a través de proyectos que pueden involucrar la poesía, el teatro, la narrativa, la música. Interpreten y construyan significado en contextos reales, reforzando la capacidad de argumentar, debatir, contrastar información y proponer soluciones a problemas. 5. ¿Cómo se promueve la lectura y la escritura dentro del campo formativo lenguajes, más allá de la asignatura de español? La lectura y la escritura se conciben como actos socioculturales que rebasan la mera mecánica de decodificación y producción de texto. Se fomenta la lectura de géneros diversos: novelas, cuentos, cómics, crónicas, artículos científicos, y la escritura con propósito, donde niñas, niños y adolescentes redacten para informar, persuadir, describir o expresar. El fascículo sugiere vincular proyectos de lectura y escritura con problemáticas locales, con la exploración de identidades culturales o con la divulgación de la ciencia, de modo que la escuela sea un espacio en que la palabra esté al servicio de la transformación social y el diálogo comunitario. 6. ¿Cómo puede el profesorado incorporar lenguas originarias en este campo formativo? La diversidad cultural y lingüística de México es un gran acervo. El campo formativo lenguajes alienta a visibilizar y rescatar las lenguas originarias, no solo como materias de estudio, sino como parte viva del entorno escolar. Se pueden crear encuentros orales donde hablantes de lenguas indígenas compartan relatos y costumbres, proyectos de recuperación de palabras, expresiones o topónimos usados localmente, comparaciones entre estructuras gramaticales de diferentes lenguas, resaltando la dignidad y la complejidad de cada una. Así, las lenguas originarias se reconocen como un patrimonio cultural y un recurso para ensanchar la visión del mundo. 7. ¿De qué manera el campo formativo lenguajes fomenta la expresión artística?
El texto remarca que los lenguajes artísticos, música, teatro, danza, artes visuales, constituyen formas de expresión y comunicación tan legítimas como la escritura o la oralidad. Las escuelas pueden incorporar talleres creativos en los que el estudiantado utilice el dibujo, la pintura, la danza o el performance para comunicar sus ideas sobre problemáticas locales, medio ambiente, inclusión, violencia, salud. Promover la reflexión sobre cómo las artes reflejan valores, conflictos o visiones del mundo. Estimular la experimentación y la innovación de expresiones artísticas, con el apoyo de herramientas tecnológicas, videos musicales, animaciones, podcasts creativos. Así, se refuerza la sensibilidad estética y la capacidad de imaginar nuevas posibilidades para la vida en sociedad. 8. ¿Qué papel juegan las tecnologías digitales en la enseñanza de lenguajes? En la era digital, el campo formativo lenguajes considera esencial que las y los estudiantes desarrollen habilidades de comunicación digital, búsquedas seguras en Internet, evaluación crítica de la información, producción de textos hipermediales, interacción en redes sociales con responsabilidad y respeto. El fascículo hace hincapié en la alfabetización multimodal. No basta con leer y escribir, también hay que leer imágenes, videos, infográficos, aplicaciones interactivas y saber interpretarlos. La conciencia sobre la huella digital y la necesidad de manejar con ética y prudencia los datos personales. La posibilidad de fortalecer la expresión al usar recursos en línea, plataformas de blogs, entornos de foros o redes de aprendizaje colaborativo, generando contenidos creativos y difundiendo mensajes para la comunidad escolar. 9. ¿Cómo pueden las familias y la comunidad participar en la consolidación del campo formativo lenguajes? La comunicación no se limita al aula, los lenguajes están presentes en la familia y en la vida colectiva. Para involucrar a las familias. Invitarlas a compartir historias, anécdotas o leyendas de la región, que las y los estudiantes puedan registrar por escrito o en audio. Crear círculos de lectura o ferias de libro comunitarias, en colaboración con madres y padres, a fin de extender el gusto por la lectura. Apoyar la exploración de lenguajes artísticos en casa, elaborando manualidades, fomentando la música, la radio comunitaria o la cocina tradicional como expresiones culturales. Construir una red de comunicación donde la familia reciba y produzca materiales didácticos en lengua originaria o en español, estimulando el uso reflexivo de las redes sociales para informar a la comunidad de proyectos escolares. Así, el campo formativo lenguajes trasciende la clase formal y se convierte en un cauce para el aprendizaje compartido e intergeneracional. 10. ¿De qué forma se pueden articular los procesos de evaluación en lenguajes con los otros campos formativos? La evaluación de los lenguajes no puede centrarse únicamente en exámenes escritos. Se requiere un enfoque cualitativo y formativo que recoja evidencias. Producciones orales, debates, exposiciones, mesas redondas, textos escritos, diarios, ensayos breves, relatos, carteles informativos, portafolios electrónicos. Creaciones artísticas, coreografías, podcasts, piezas teatrales o composiciones musicales. Si un proyecto integra, por ejemplo, la solución de un problema ambiental, ética, naturaleza y sociedades, o la divulgación de un hallazgo científico, saberes y pensamiento científico, la evaluación puede valorar la coherencia comunicativa, la profundidad conceptual y la creatividad al explicar o difundir lo aprendido. De esta manera, la evaluación se vuelve un espacio para la retroalimentación constructiva. 11. ¿Cómo se pueden diseñar proyectos didácticos que fortalezcan la lectoescritura a partir de problemáticas reales? Una estrategia efectiva es el aprendizaje basado en proyectos, ABP, donde se parte de una problemática local, contaminación de un río, cambios en la alimentación de la comunidad, violencia en redes sociales. El docente y el alumnado establecen metas de investigación y comunicación, se definen preguntas, fuentes de información y productos de difusión. Se producen textos escritos, reports, folletos, crónicas, se organizan foros orales, debates, conferencias juveniles, y se diseñan mensajes artísticos, murales, títeres. En todo el proceso, se retroalimenta a las y los estudiantes, apoyándolos a mejorar su redacción, argumentación y expresión artística. Este modo de trabajo colabora a que la lectoescritura sea significativa, pues deviene herramienta para la resolución de un problema en lugar de un fin en sí misma. 12. ¿Qué enfoque debe tener la enseñanza de la ortografía y la gramática dentro del campo formativo lenguajes? La ortografía y la gramática se ven como convenciones sociales que permiten claridad y eficacia en la comunicación. Ya no se abordan como una simple memorización de reglas, sino que se insertan en contextos de uso reales.
Se sugiere enseñar las reglas ortográficas y gramaticales cuando las y los estudiantes producen un texto y notan la necesidad de escribir con claridad. Emplear glosarios, diccionarios y analizadores gramaticales en línea como herramientas de autoaprendizaje. Destacar la variación lingüística y la corrección contextual, reconociendo la legitimidad de los modismos locales y la importancia de ajustar el registro según la situación comunicativa. 13. ¿Cómo manejar la diversidad de niveles de alfabetización de las y los estudiantes? En un mismo grupo pueden coexistir estudiantes con diferentes niveles de dominio de la lectoescritura o con limitantes en el uso de la lengua escolar. El documento subraya que el profesorado ha de realizar diagnósticos individuales y grupales para conocer las trayectorias de aprendizaje en lenguajes. Diseñar actividades diferenciadas o en grupos de apoyo mutuo, donde quienes tienen competencias más avanzadas guíen a quienes requieren refuerzo. Incorporar medios audiovisuales y orales para que quienes no tienen un alto nivel de lectoescritura puedan expresarse y aprender, evitando la exclusión. Consultar enfoques interculturales si hay alumnado hablante de lenguas originarias o con antecedentes de rezago escolar. 14. ¿Qué desafíos enfrentan docentes y escuelas al implementar el campo formativo lenguajes? Entre los retos más señalados están: capacitación docente. Algunos educadores requieren formación continua para usar metodologías colaborativas, nuevas tecnologías y didácticas que fomenten la multimodalidad. Carencia de recursos. Falta de bibliotecas escolares actualizadas, escaso acceso a Internet, dispositivos limitados, poca infraestructura para el desarrollo de expresiones artísticas. Hábitos de lectura. En muchos contextos, no hay tradición familiar o comunitaria de lectura, lo cual dificulta la motivación del estudiantado. Tiempo y carga administrativa. Los docentes a menudo se ven abrumados por tareas burocráticas que les impiden planear proyectos transversales o de investigación con la profundidad deseada. Aún así, el campo formativo lenguajes ofrece un campo fértil de posibilidades cuando se trabaja colaborativamente y con creatividad. 15. ¿Cómo garantizar la continuidad y la coherencia del campo formativo lenguajes a lo largo de las diferentes fases educativas? El Plan de Estudio 2022 prevé fases en la educación básica, inicial, preescolar, primaria y secundaria, con progresiones que deben ser asumidas de manera integral. Para ello, las y los docentes de cada fase deben compartir avances, diagnósticos y evidencias sobre el nivel de logro en las capacidades de comunicación, lectura y expresión de los grupos, facilitando la secuencia y progresión. Se deben articular las prácticas de lectoescritura entre un grado y otro, evitando la disrupción o la repetición estéril de contenidos. Es recomendable analizar los planes y programas sintéticos para identificar los contenidos clave de lenguajes que actúan como puente entre una fase y la siguiente. Se sugiere la formación de comunidades profesionales de aprendizaje donde docentes de distintos niveles intercambien estrategias, asegurando que la enseñanza del lenguaje sea coherente y sostenida. El campo formativo lenguajes propuesto en el Plan de Estudio 2022 y refrendado por las orientaciones de Aprendamos en Comunidad representa un cambio de paradigma en la forma de entender la enseñanza de la lengua y la comunicación en la escuela. Se trasciende la vieja concepción de la asignatura de español, abriendo camino a la construcción de múltiples literacidades tecnológica, crítica, intercultural y promoviendo una aproximación que valore las diversas formas de expresión y comprensión de la realidad. En el Centro de Aprendizaje Activo, nos entusiasma imaginar escuelas llenas de foros de debate, tertulias literarias, talleres de prensa, expresiones artísticas y espacios de reflexión crítica acerca de los mensajes en redes sociales. Les animamos, una vez más, a suscribirse a nuestro canal, darle un me gusta, y compartir este material con quienes busquen fortalecer las competencias comunicativas de su estudiantado, en un marco de inclusión y pensamiento creativo. Mucho éxito en su examen.